buenas tardes. Mientras van ingresando, les agradeceremos silencien sus micrófonos. Les damos la bienvenida a una nueva actividad del área académica, en esta oportunidad de una actividad programada, proyectada por el Instituto de Derecho Laboral sobre un tema que es absolutamente actual, inminente y diría en los próximos tiempos sumamente controvertido, podríamos usar una palabra elegante, como tiene que ver la ley del teletrabajo. Realmente es un tema que nos preocupa, nos convoca, y lo importante para los abogados que hacemos derecho laboral es saber bien de qué se trata, como para luego poder rebatir, discutir, intercambiar opiniones y ver cómo se sigue de ahora en adelante. Nuestro invitado de hoy es el doctor Gustavo Ciampa, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo que haya tenido esta posibilidad de participar con nosotros y de llevar a cabo esta actividad. A Mariana Paulino Castro, que es nuestra directora del Instituto de Derecho Laboral, por haber traído nuevamente esta capacitación, y bueno, y a todos ustedes por estar aquí presentes. Les dejo la palabra a Mariana, que vamos a reactivar su audio para luego comenzar con la actividad. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para quienes no me conocen, ya me presento Mónica, soy la doctora Paulino Castro, la directora del Instituto de Derecho Laboral. Y hoy tengo el placer de presentar al doctor Gustavo Ciampa, un prestigioso abogado laboralista. Él es humilde y se define como abogado laboralista. Cuando uno le pide su currículum vitae, manda 5 líneas, y la verdad que la trayectoria de Gustavo es enorme. Pero bueno, voy a hacer honor al pedido de él, lo voy a presentar como abogado laboralista. Es también el presidente de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, es asesor sindical, es asesor parlamentario, es docente de las carreras de grado y de posgrado de distintas universidades. Él no me lo ha dicho eso, pero lo sabemos. Es expositor, Gustavo, en mesas redondas, jornadas, congresos. Yo tuve el placer de escucharlo muchas veces en el foro de institutos de derecho laboral. Y es autor de artículos y libros referidos al derecho del trabajo, y la verdad que tiene una gran participación y es palabra autorizada en lo que es sobre todo derecho del trabajo en general, pero derecho colectivo y en teletrabajo también, porque trabajó sobre un proyecto de ley. Bueno, ella nos contará, y ha tenido o ha podido vertir alguna que otra opinión sobre esta ley que hoy nos convoca, que es la ley de teletrabajo, que es, como nos decía Mónica, es una realidad que hoy nos traspasa a todos, cual tsunami, creo, para los que estamos teletrabajando. Estamos viviendo la experiencia fáctica de manera crítica, digo, en muchos sentidos. Gustavo va a dar su opinión de la ley, yo después, cuando él termine, quién sabe, doy la mía. Es un puntapié esto, es un puntapié esta ley, y él va a desarrollar la ley, nos va a contar un poco cómo anda la reglamentación, y algunas cosas que están bien, otras que no están bien, y debatiremos. La dinámica es que Gustavo se exprese y hable sobre teletrabajo, que como les dije, lo van a ver ustedes, es un placer escucharlo. Yo ya lo escuché hablar sobre el tema. Y después, cuando él termine de exponer, vamos a abrir a espacio a preguntas, que en la medida de lo posible les pido que las hagan en el chat por escrito, así después la doctora Murcia las va leyendo, más que nada para que la exposición sea prolija. Y el que no se sienta bien con la modalidad de escribirla en el chat, cuando finalicemos las preguntas escritas del chat, pueden levantar la mano y les vamos habilitando los micrófonos. Así que bueno, sin más, no quiero sacarle más tiempo a Gustavo, lo presento. Gustavo, es un placer tenerte en este colegio, dándonos la charla, así que bienvenido. Los espectadores son todos tuyos. Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, primero, gracias Mariana por la presentación. Gracias al Colegio de Abogados de Loma de Zamora por la invitación, y particularmente
y especialmente al Instituto de Derecho Laboral y a Mariana Paulino Castro. Bueno, para mí es un gustazo estar recién en la previa muy cortita, decía ser el colegio de mi ciudad natal, así que para mí tiene algo de especial. Bueno, ustedes van a terminar muy desilusionados al final, porque no tengo grandes verdades para contarles. Tengo más dudas y quizás hasta hacer una crónica, pero quizás después en el ida y vuelta podamos ir llegando a conclusiones en materia de la ley de teletrabajo. Digo, es una ley que se publicó en el boletín oficial el día 14 de agosto, o sea que es una ley que está vigente, pero que todavía no entró en vigencia, todavía digamos, no es aplicable, ya vamos a hacer alguna mención a ese tema. Yo, en el abordaje de este tema, siempre hice una primera pregunta, que es la que me hice yo. A ver, perdón, antes de empezar con la declaración, las generales de la ley. Digo, porque en parte me comprenden las generales de la ley, algo anticipó Mariana, pero digamos, me gusta transparentarlo de inicio. Yo tuve alguna participación como asesor de una diputada nacional, de Claudia Armachea, en el texto del proyecto de ley que presentó Claudia Armachea. Aclarada la general de la ley, esto no me inhibe de declarar ni de ser crítico de la ley en los términos que salió. Pero digamos, quiero que sepan, yo alguna participación tuve en el proceso de sanción de la norma. Esto, a ver, lo aclaro además porque digamos, puede llevar a diferentes interpretaciones. Ya van a ver que yo en algunos aspectos soy crítico, el proyecto que presentó Claudia tenía otros contenidos, no obstante que ella votó favorablemente el proyecto con el texto con el que finalmente fue sancionado. Digo, el primer interrogante que creo que había que hacerse, y que vale hacérselo, aunque ya sea abstracto ante una norma sancionada, pero nos puede dar algún parámetro después para la interpretación o para el alcance de la norma, ¿era necesaria la sanción de una norma referida a teletrabajo? Porque si uno toma dos artículos del texto que fue sancionado, el artículo 13 y el artículo 12 creo que es, que dicen que los trabajadores y trabajadoras que trabajan bajo esta modalidad de trabajo tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador, como dice el artículo 3, y específicamente los derechos colectivos, y los mismos derechos colectivos, que, tal como dice el artículo 12, entonces, si tienen los mismos derechos que cualquier trabajador, ¿cuál era la necesidad, o dónde estaba en su caso, la necesidad de dictar una norma específica para el teletrabajo? Yo empecé dándome respuestas a este interrogante, que me hicieron concluir que sí, que era necesario, pero en el medio del tratamiento legislativo me surgió otra segunda respuesta que se antepone por razones cronológicas a las respuestas anteriores, y fue el 6 de agosto del 2020, cuando trasciende, y trasciende en función de, creo yo, de la persona que lo dice, por su relevancia pública y por su carácter de ex Rebel Boy, estoy hablando de Mario Pergolini, cuando dijo, tengo acá el recorte, trató de imbéciles y de tarados, en estos términos, a los diputados, a los senadores, a los miembros del Congreso de la Nación, dice, porque ahora contratás a alguien como teletrabajo y hay que contratarlo en relación de dependencia. Esto como una queja, ¿no? Entonces decía, los que damos trabajo, entonces no vamos a dar trabajo, porque en definitiva son trabajadores y hay que respetar los derechos de los trabajadores, se desvirtúa todo el teletrabajo. Y esto me hizo anteponer una razón que justifica el dictado de una norma legal específica para teletrabajo, para dejar aclarado que son trabajadores y trabajadoras. Esto que parecía obvio en la mente de algunos, parecía obvio, aparentemente en la mente de otros no lo era. Con lo cual, digamos, una primera razón que justifica la sanción de la norma, es decir, bueno, son trabajadores como cualquier otro trabajador, trabajadoras como cualquier otra trabajadora, y tienen todos los mismos derechos que tiene cualquier trabajador o cualquier trabajadora. Ahora, ¿para esto es necesaria la sanción de una ley? Pareciera que no. No obstante eso, digo, es bueno, por lo menos aclara el panorama, porque indudablemente Pergolini es un dato anecdótico, Pergolini es lo que le da entidad, difusión, pero este es un razonamiento que está en cabeza de muchos, quizás, empresarios.
Entonces, bueno, dejar aclarado, son trabajadores, tienen los mismos derechos, están en relación de dependencia, tienen que estar en blanco. Primer parámetro que justifica la sanción de una norma. Ahora, ¿cuáles son las otras razones que justifican la sanción de una norma específica referida a la modalidad de teletrabajo cuando estos trabajadores y trabajadoras gozan de todos los mismos derechos que tiene cualquier trabajador o cualquier trabajadora? Y a poco de analizar la situación, y esto que mencionaban Mónica y Mariana, que lo estamos padeciendo en carne propia, virtud de la pandemia y del aislamiento, en los términos de Boaventura de Sousa Santos, es una de las crueles pedagogías de la pandemia, estamos padeciendo nosotros lo que es trabajar en la casa, uno aprecia que, o se aprecia que, si bien el teletrabajo no necesariamente implica trabajar desde la casa, desde el hogar, sí sabemos que digamos, uno puede trabajar desde un bar si estuvieran abiertos, desde otro lugar diferente a la empresa, siempre con la utilización o el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, las famosas TICs. En general, quienes están prestando tareas bajo la modalidad de teletrabajo lo hacen desde sus casas. Esta singularidad, trabajar desde la casa, genera necesidades o despierta necesidades que no están satisfechas en la normativa general. El hecho de trabajar desde la casa, el hecho de trabajar desde el lugar que uno comparte con su núcleo familiar o que vive solo, pero es el lugar propio de la vida de uno, de la vida íntima de uno, hace que se generen ciertas necesidades que no encuentran respuesta, no encuentran cobertura, no encuentran satisfacción en la normativa general ya existente. La necesidad de generar respuesta, de dar satisfacción a las necesidades que se generan por el hecho de trabajar desde la casa es lo que justifica y lo que hace necesario la sanción de una normativa específica referida al teletrabajo. ¿Para qué? Para dar nuevas respuestas que generen satisfacción a esas nuevas necesidades que se generan por el hecho de trabajar desde la casa. Primera conclusión, creo yo, era necesario la sanción de una ley de teletrabajo precisamente para esta finalidad. Digamos, entre los autores de los diferentes proyectos o quienes tenemos opinión sobre el tema, hay diferentes opiniones. ¿Por qué una ley de teletrabajo? Si uno analiza los proyectos de ley, hubo alrededor de 15 proyectos de ley en la Cámara de Diputados respecto de la regulación del teletrabajo. Quizás el texto que fue sancionado reúne el mínimo común denominador que había entre todos esos proyectos. Digo, a mí no me gusta hablar de consenso, no me gusta decir que es una ley de consenso, salvo que se haga la aclaración de que el consenso fue en base al mínimo común denominador que vinculaba a todos los proyectos. Porque los proyectos tenían, además de diferentes regulaciones, diferentes finalidades. Había algunos proyectos que decían hay que fomentar el teletrabajo. Hay que fomentar el teletrabajo. Y hay quienes pensamos, no, la verdad no es un mecanismo, una modalidad laboral para ser fomentada, sino que ante la realidad que impone esta modalidad de prestación de tareas, hay que generar respuestas para proteger a los trabajadores. Digamos, la respuesta desde la normativa es diferente. Si uno busca fomentar, tendrá una respuesta de la normativa. Si uno busca garantizar o dar satisfacción a las, reitero, y pido disculpas por ser tan redundante, pero me gusta machacar sobre esto, a las nuevas necesidades que genera trabajar desde la casa, la respuesta normativa es otra. Entonces, en base a esta finalidad, y siguiendo, digamos, el principio inspirador del derecho del trabajo, el principio protectorio, era necesaria, creo yo, una normativa que regulara de manera específica el teletrabajo. Segundo cuestionamiento general. ¿Era necesario discutirlo ahora, en plena pandemia? Digamos, alguien me puede decir, bueno, pero esta es una respuesta, esto ya no tiene sentido discutirlo, porque la ley ya está sancionada. Sí, es cierto. Digamos, pero uno podría decir, bueno, ¿era este el momento? Y ¿era este el momento o no era este el momento? A veces depende de la correlación de fuerzas. Y esto puede tener diferentes respuestas en función de, por lo menos en los términos en que fue sancionada la ley, en cuanto a su inicio de vigencia, al tiempo en que empezará su vigencia, puede ser analizado en función del resultado. Si uno considera que la normativa es buena, valió la pena. Si uno considera que la normativa no es tan buena y en una de esas, con una diferente correlación de fuerzas, se hubiera podido obtener una normativa mejor, quizás no era el momento.
dejo el interrogante abierto. Lo que sí quiero aclarar, en función de esto, que si bien la ley 27.555, que es el número que lleva, fue publicada en el boletín oficial el día 14 de agosto, todavía no entró en vigencia. Su último artículo tiene una disposición mal llamada, en mi criterio, disposición transitoria, porque no es disposición transitoria. Una disposición transitoria de una ley es la que diga, bueno, hasta tanto ocurra tal cosa, regirá tal otra. Esto es una disposición transitoria. Cuando ocurra la, llamémosla en términos jurídicos, condición suspensiva, se termina la transitoriedad y empieza a regir lo que se prevé para ese momento. Este último artículo de la ley no es una disposición transitoria, sino que es una disposición sobre la entrada en vigencia de la ley y expresamente establece que esta ley entrará en vigencia luego de 90 días contados a partir de que se determine la finalización del periodo de vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio. Y yo les quiero comentar que ya hemos entrado en una situación que puede generar, digamos, discusiones y conflictos. La reglamentación de la ley todavía no está, tengo entendido que están trabajando, no tengo chismes sobre el contenido, pero todavía la ley establece un plazo de 90 días para que se dicte su reglamentación. Yo creo que no es una ley que necesite de reglamentación para entrar en vigencia, con lo cual, cumplidos los 90 días que dispone el último artículo, entrará en vigencia, exista o no exista reglamentación. Y el tema es el siguiente. Nosotros quizás desde el AMBA, o quienes estamos, de los que estamos aquí presentes, los que vivimos en el AMBA y los que trabajamos en el AMBA, estamos en aislamiento. Estamos en una situación jurídica llamado ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero el 85% del país ya no está en aislamiento social preventivo y obligatorio. Está en otra fase que se llama distanciamiento social preventivo y obligatorio, DISPO. Y les quiero comentar que la primera norma que creó el DISPO, esto es que pasó a gran parte territorial del país, a la mayor parte del país en términos territoriales, no necesariamente de población. Pasó del ASPO al DISPO, o sea que finalizó el ASPO, fue el decreto 576 del 2020, que fue publicado en el boletín oficial el 29 de junio del 2020 y que estableció que comenzaba el DISPO, distanciamiento social preventivo y obligatorio, en las zonas geográficas que expresamente establece el decreto, desde el día 1/7 del 2020. O sea que, si consideramos que la disposición referente a la vigencia, a la entrada en vigencia de la ley 27.555, empieza a correr los 90 días automáticamente a partir de que se termina el aislamiento social preventivo y obligatorio, en el 85% del país esta norma entró en vigencia la semana pasada. Habría que calcular exactamente los 90 días desde el 1 de julio, pero digamos, siendo laxo, para el 1 de octubre ya transcurrieron los 90 días y esta norma ya estaría en vigencia. Ahora, esto genera alguna duda, por la propia textura. Ya van a ver, yo tengo varias críticas, además de contenido, tengo varias críticas de técnica parlamentaria en la redacción de la ley. Porque el artículo en sí es confuso. Este 19, cuando dice entrará en vigor luego de 90 días contados, a partir de que se determine la finalización del periodo de vigencia del ASPO. ¿Implica que esto exige que exista una norma que determine se terminó el ASPO? Podría ser una situación. ¿Exige un inicio de vigencia uniforme en todo el país? Digamos, si no fuera así, estamos en una situación que no digo que sea única, porque la verdad no me puse a investigarlo, pero no es habitual que una norma de fondo, por supuesto uniforme para todo el país, entre en vigencia en diferentes momentos, en diferentes zonas del país. No es lo habitual. Y máxime en una situación como la del teletrabajo, que tiende a regular relaciones laborales que se dan a la distancia. Digamos, que puede darse que una empresa con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contrate personal o tenga personal trabajando en, no sé,
San Miguel de Tucumán a través de la modalidad de teletrabajo. Y en San Miguel de Tucumán ya transcurrieron los 90 días de la finalización del ASPO y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todavía no finalizó el ASPO. A esa relación laboral, ¿qué normativa se aplica? ¿Se aplica? ¿Entró en vigencia la ley de teletrabajo? ¿Se le aplica? ¿No se le aplica? Digamos, puede dar lugar a microconflictividad. Por eso sería necesaria... Sí, decí, Mariana. La mayoría de las empresas de call center tienen ese tipo de modalidad hoy, Gustavo. Es una realidad en la mayoría de las empresas de call center, por ejemplo. Están teletrabajando la mayoría de su personal desde todo el país. Sí. Así es. Entonces parecería conveniente, más allá de que quede lapso todavía del plazo que le da la ley al Poder Ejecutivo para que dicte la reglamentación, que salga cuanto antes la reglamentación, por lo menos para aclarar esta situación. Yo todavía no entré en el contenido y voy a empezar a hacer una introducción para llegar al contenido de la ley ahora. Esta introducción es más de carácter general y hace a nuestra idiosincrasia normativa, a la idiosincrasia de la forma de legislar en nuestro país en materia de derecho del trabajo. Nosotros tenemos incorporado como abogadas y abogados laboralistas un esquema normativo propio y tradicional, propio no digo exclusivo, pero sí tradicional en nuestro país, que es, para llamarlo de alguna manera, el sistema del orden público laboral. Esto es, una sucesión de pisos normativos, digamos, a los efectos de esta reunión, hablemos de 3 pisos normativos: ley, convenio colectivo, contrato individual, que van estableciendo contenidos a los derechos que son reconocidos o a los derechos que son regulados, y cada uno de estos pisos funciona como piso o escalón antecedente del piso que le sigue, y el piso que le sigue tiende a mejorar los derechos del piso que lo precede, o a crear nuevos derechos que no estaban vistos en el piso que lo precede, y jamás puede perforarlo. Digamos, la ley está llamada a, o bien, reglamentar para ser operativos, en el caso de no lo fuera, o para aclarar algunas cosas, de derechos que estén previstos o garantizados en la Constitución Nacional, o para crear nuevos derechos, con una particularidad que yo no sé si con anterioridad a esta ley nosotros nos deteníamos a pensar. Las leyes laborales en la Argentina no se limitan a declarar derechos, sino que en general declaran derechos pero los proveen de contenido. Va de vuelta. Los declaran pero les dan contenido. Para dar un ejemplo, cosas que manejamos y manejamos todos quienes estamos acá muy bien. Cuando la ley de jornada establece una jornada máxima, dice, y yo sé que esto tiene matices, etcétera, pero a los efectos del ejemplo lo voy a simplificar: jornada máxima diurna, 8 horas diarias, 48 semanales. La ley establece que tiene que haber un límite máximo a la jornada de trabajo y además le da contenido: 8 horas diarias o 48 semanales. No sé, en materia de protección contra el despido arbitrario, tarifa indemnizatoria, sistema tarifario, la ley de contrato de trabajo, para hablar de la ley, digamos, más general, no solo dice tiene que existir una indemnización como disuasivo contra el despido arbitrario, sino que además le da contenido. Simplificando nuevamente, un sueldo por año de antigüedad o fracción mayor de 3 meses. Le da contenido. Después de este primer piso legal, segundo piso, segundo escalón, los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo, dentro de este esquema de orden público laboral, están llamados, están convocados a mejorar los derechos previstos y con contenido en la ley, a mejorar esos contenidos, o a crear nuevos derechos que no estén previstos en la ley. Mejorar contenido, para seguir con los 2 ejemplos que estábamos mencionando. Un convenio colectivo de trabajo puede establecer que en determinada actividad la jornada máxima será de, no sé, 7 horas diarias o 42 semanales. Lo puede establecer. Digamos, mejora en favor de los trabajadores el derecho que prevé la ley, y en este caso pasará a ser la jornada máxima de la actividad la que prevé el convenio. En materia de sistema indemnizatorio como disuasivo, como protección contra el despido arbitrario, podrá establecer un convenio colectivo de trabajo
puede ser llamativo lo que voy a decir, pero tranquilamente lo puede establecer, que la indemnización por despido en esta actividad será de 2 sueldos por año de antigüedad. Tranquilamente un convenio colectivo mejora el derecho que prevé la ley, primera situación. Segunda situación, que creen los convenios colectivos también están llamados a crear derechos que no estén previstos en la ley. Por ejemplo, un convenio colectivo de trabajo puede establecer la garantía de estabilidad para el miembro de la pareja, el progenitor que no da a luz. Estabilidad absoluta, en los términos tradicionales de la ley de contrato de trabajo, al padre. ¿Puede establecerlo? Puede establecerlo. No. Puede establecer un periodo mayor de protección por maternidad, sí, puede establecer un periodo mayor de protección. Esto es mejorar derechos. También puede establecer, por ejemplo, otro derecho no creado, derecho de información y consulta con la asociación sindical previo a la adopción de cualquier medida, cualquier decisión empresaria que afecte la organización en la empresa, los puestos de trabajo, etc. ¿Puede establecerlo? Puede establecerlo. O además puede, digamos, saltear un piso y puede garantizar algún derecho que esté previsto en la Constitución Nacional, pero no tenga reglamentación legal. Por ejemplo, la participación en las ganancias con control de la producción y colaboración en la dirección. Los convenios colectivos pueden estar llamados a esto. Ahora, en este esquema tradicional, el convenio colectivo de trabajo no puede ir por debajo, no puede perforar los pisos legales. Y lo mismo con el contrato individual. El contrato individual puede ser, está llamado a superar, en caso de negociación, superar los 2 pisos anteriores, ley y convenio colectivo de trabajo, o a crear nuevos derechos. Digamos, de ahí a que exista en el marco del contrato individual la posibilidad de crear nuevos derechos, dejémoslo aparte, es un tema fáctico de correlación de fuerza, pero, digamos, en abstracto existe. Este es el esquema que estamos nosotros acostumbrados en materia de derecho del trabajo en la Argentina. Ahora, frente a este esquema tradicional, idiosincrático, pero no solo idiosincrático. Yo empecé diciendo hace a nuestra idiosincrasia, y ahora claro, o agrego, no hace solo a nuestra idiosincrasia, es un mandato constitucional. Cuando el artículo 14 bis, y abro un paréntesis, yo cada vez que menciono el artículo 14 bis, aclaro que lo menciono, digamos, lo menciono una vez que fue o superado su vicio de origen al haber sido purgado este vicio con la reforma constitucional de 1994. Porque en mi criterio el 14 bis no tiene nada de ser reivindicado en su origen, es una norma de un origen espurio y antidemocrático. Ahora, purgado por la reforma, si quieren después amplío el porqué de esto, pues sí que puede sonar raro. Si purgado ese vicio con la reforma constitucional de 1994, diremos que la Constitución Nacional, artículo 14 bis, que tiene un enunciado muy singular, ¿no? Esto de los 2 imperativos en una sola frase. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, obliga a los poderes constituidos, al menos en cuanto se refiere a los bienes que a continuación ordena el 14 bis que se deben garantizar, que la protección sea a través de leyes. Con lo cual, no de cualquier norma, no, las leyes podrán delegar en normas de otro origen, no, las leyes están obligadas a garantizar todos los bienes que el artículo 14 bis dice que deben ser garantizados. Con lo cual, esto yo decía que es un sistema al que estamos acostumbrados por idiosincrasia, no es solo por costumbre legislativa, es por mandato constitucional que los derechos deben ser garantizados por leyes. Por supuesto, y después los convenios colectivos a mejorar esos derechos o a complementarlos, lo mismo el contrato individual. ¿Cuál es la particularidad en este tema? ¿Por qué arranco con este tema en una reunión sobre teletrabajo? Yo soy crítico de la ley de teletrabajo, si bien le reconozco algunos méritos, esto sin duda, soy crítico en el aspecto que se refiere a la forma de legislar en materia de teletrabajo, al sistema de fuentes que utiliza en materia de teletrabajo. Porque este sistema, yo decía, de nuestra idiosincrasia y de nuestro mandato constitucional, fue enfrentado en algún momento, década del 90 y después en el cuatrienio 2016-2019, fue enfrentado por la corriente flexibilizadora, que quiso salir, y en algunos casos, en algunas instituciones lo logró, salir de este esquema tradicional en materia de normativa de derecho del trabajo para ir hacia otro esquema, a un esquema donde
los convenios colectivos de trabajo pasaran de ser lo que por esencia y por origen era herramienta de mejora continua de las condiciones de trabajo, condiciones económicas y por ende condiciones de vida de los trabajadores, a una herramienta que sirva para un fregado, para un lavado, etcétera, y que así como puedan servir para mejorar las condiciones de los trabajadores, también puedan servir para degradarlas. Esto es lo que se buscó en la década del 90, y en este cuatrienio mencionaba, a través de dos herramientas. La primera, la disponibilidad colectiva. La disponibilidad colectiva, muy en auge en la década del 90, implicaba que la propia ley autorizara a que los convenios colectivos de trabajo perforaran su propio piso de derechos, estableciendo en algunos casos que podían perforarlo, pero con otro piso más debajo, digamos, piso que no sería piso, sino en el uso de esta terminología, un subsuelo. Piso de derechos en la ley, los convenios colectivos lo pueden perforar hasta determinado subsuelo. Esto pasó en nuestro derecho del trabajo. Hay alguna norma todavía vigente con disponibilidad colectiva. El 198 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la Ley de Empleo de 1991, en tanto permita, en tanto se entienda que permite, pero digo, hay otras interpretaciones, pero en tanto se entienda que permite apartarse de los módulos diario y semanal de la jornada laboral para ir a jornadas promedio de más amplio alcance, jornadas mensuales, jornadas bimestrales, jornadas semestrales. Llegó a haber en la Argentina convenios de jornada de trabajo anual. Anual. No, esto es disponibilidad colectiva. Hubo normas que en materia de periodo de prueba establecieron la disponibilidad colectiva. La ley 25013 de junio de 1998, la ley Banelco, la 25250 del año 2000, digamos, previeron la posibilidad de que el periodo de prueba pueda ser ampliado por convenio colectivo. Esto es disponibilidad colectiva. La ley PYME, que tenía de 1995, cuyo título tercero era el referido a las relaciones laborales en las pequeñas empresas, no ya en PYME, sino en pequeñas empresas, tenía muchas normas de disponibilidad colectiva. Entre ellas, hasta la cantidad de trabajadores que podía llegar a tener una empresa para ser considerada pequeña empresa. No, la ley, si no me equivoco, establecía 40 trabajadores y creo que de 40 se podía pasar a 80, me parece que en el primer año, ahora no. Digamos, me tomo este desliz de no acordarme de una norma que fue sancionada en aquel momento, pero un convenio colectivo de plástico llegó a establecer que eran pequeñas empresas las que tuvieran hasta 399 trabajadores. Esto era disponibilidad colectiva. Además, autorizaba disponibilidad colectiva en muchas materias, pago de aguinaldo en trascuotas, fraccionamiento de vacaciones, e incluso sustituir el sistema de indemnización por despido por un sistema de cuentas de capitalización. Esto era disponibilidad colectiva. Esto era un sistema que tendía a romper el sistema del orden público laboral tal como nosotros lo conocemos. Y la otra forma de atacar el sistema tradicional del derecho de trabajo en la Argentina, del orden público laboral, es lo que pretendieron en muchas oportunidades y reclamaron, por ejemplo, enfáticamente desde la Unión Industrial Argentina, muchas oportunidades, bajo el eslogan marketinero de que el Estado no intervenga en la negociación colectiva, era que no hubiera derechos previstos en la ley. Que fuera todo derivado de la negociación colectiva, que todo lo que fuera materia de derecho al trabajo fuera toda la negociación colectiva y que la ley no se metiera a establecer derechos. En esto no habían podido avanzar mucho, la verdad en esto no habían podido avanzar mucho, pero siempre fue un reclamo. Bueno, la particularidad que tiene la ley 27.555 es que en muchos de esos aspectos, algunos vamos a analizar ahora, declama derechos, pero no les da contenido, sino que a los efectos de dotar de contenido a esos derechos que declama, remite todo a la negociación colectiva. Declama un derecho, no establece contenido para ese derecho y dice, esto regirá en la medida que lo dispongan los convenios colectivos de trabajo. Esta es mi primera crítica. Mi segunda crítica es que en algunos tópicos en que sí da contenido al derecho, permite que los convenios colectivos de trabajo restrinjan ese derecho, limiten ese derecho, disminuyan el contenido de ese derecho. Y mi tercera crítica en este aspecto, en cuanto hace a la correlación de fuentes, es que algún derecho al que sí le otorga contenido, le da alguna facultad al empleador para
obturar el ejercicio de ese derecho, o para obturar no el ejercicio, sino el reconocimiento y la existencia de ese derecho. Ahora vamos a ir viendo en qué casos veo cada una de estas cosas. Pero, previo a esto, quiero hacer una aclaración. Hay una obra que es maravillosa, que quien tenga posibilidad de conseguirlo, se las recomiendo. Es una obra de un autor uruguayo, Héctor Hugo Barbagelata. Es una obra muy chiquita, no es herramienta de laburo, no es de los libros que nos van a dar de comer, sino quizás nos va a permitir pensar o reflexionar sobre algunas cosas, que se llama El particularismo del derecho del trabajo. Héctor Hugo Barbagelata, creo que es la Fundación de Cultura Universitaria de la República Oriental del Uruguay, lo editó hace ya muchos años, pero calculo que se debe poder conseguir. Barbagelata, en esta obra, que habla de él llama el particularismo, o los particularismos a las características del derecho del trabajo, menciona uno que es la ambigüedad de la normativa laboral. Y esto es cierto, la normativa laboral es ambigua. Quienes estamos en el ejercicio de la profesión, quienes están en la magistratura, etcétera, más de una vez refunfuñarán con qué quiere decir esto, esta norma se contradice con esta otra y no es clara, etcétera. Bueno, y Barbagelata dice, bueno, la ambigüedad es propia de la normativa laboral, es una característica propia de la normativa laboral, porque la normativa laboral tiene un origen consensual. Es una normativa de consenso, de acuerdo, de negociación, que quizás lleguemos a verlo más claramente o a imaginarlo más claramente en lo que hace a los convenios colectivos de trabajo. Digamos, cualquiera sabe, participe o no de la dinámica de la negociación colectiva, que la negociación colectiva se sientan los dos sectores y negocian, etc. Hay infinidad de anécdotas muy interesantes en cuanto a lo que implica las tácticas de negociación, digamos, como el que en la madrugada llega el momento en que todos quieren terminar, todos quieren acordar, esto pasa. En general, a nadie le gusta el estiramiento de los conflictos por los conflictos desgastan a todos, digamos, al sindicato también los desgastan, los trabajadores que están en conflictos están desgastados, y los conflictos son fuertes, más aún. Al sector empleador también lo desgasta, aunque sea una multinacional, pues los directivos locales tienen que rendir cuenta a los de afuera. Teóricamente los de afuera nunca entienden cómo puede ser que la planta esté parada, cómo es. Bueno, llega un momento que todos queremos conciliar, llega un momento que todos queremos terminar con el conflicto, queremos llegar al acuerdo. Y en general en la negociación colectiva, quienes llevan adelante las negociaciones, digamos las representaciones políticas de cada sector sindical y sector empresario, acuerdan. Pero acuerdan lo global, acuerdan lo genérico. Y cuando eso se baja a la letra, se rompen los acuerdos, porque uno lo interpreta de una manera, otro lo interpreta de otra, y se hace de noche, y llega la madrugada, y hay fotos de negociadores dormidos en un sillón, en una silla, en una mesa, y el que aguanta más tiene más poder de negociación, y bueno, ¿y cómo destrabamos? Y se destraba con una ambigüedad. Muchas veces se destraba lo que está trabado con una ambigüedad. Y la ambigüedad permite salir del atolladero y caminar hacia adelante. Claro, después venimos los que aplicamos la norma y decimos, ¿cómo pudieron haber negociado esto tan ambiguo? Bueno, la ambigüedad permite que cada uno se vaya medianamente satisfecho diciendo, bueno, pero esto me permite invocar lo que yo quería escribir y la otra parte no quería. Bueno, esto pasa en la negociación colectiva. Pero les cuento algo, pasa también en la negociación, digamos, en la negociación de las normas legales. La búsqueda muchas veces de acuerdos en el Congreso, de consensos en el Congreso. Yo, digamos, ahora soy asesor de Claudio Ormachea, fui durante toda la gestión de Héctor Recalde, jefe de asesores de la presidencia de la Comisión de Legislación de Trabajo. Y he visto y he participado en lo que es la negociación para destrabar observaciones y permitir que un proyecto llegue al recinto. Si quieren, después les cuento cómo llegó, no sé, la modificación de la ley de jornada, del artículo 3 de la ley de jornada. Fue una negociación transaccional que permitió que un proyecto que no iba a llegar al recinto llegara y se sancionara. Entonces, a partir de ahí únicamente están excluidos de los límites de la jornada de trabajo los directores y gerentes, y ya no el personal de supervisión, que era lo que queríamos excluir. Bueno, digamos, las normas legales también tienen un carácter transaccional. Y en esta norma singular que estamos viendo hoy, que me voy dilatando mucho, les pido disculpas para entrar en su contenido, es una norma donde es manifiesto que es una norma transaccional. Después puede satisfacernos o no. Uno puede hacer la crítica de se cedió demasiado para llegar a la sanción de la ley, digamos, pero es muy notorio. Ustedes notarán, si ya la analizaron
cuando la vieron, y si no, cuando la analicen, que a veces un mismo artículo se contradice. Dice una cosa en un párrafo y dice otra en otro, en el párrafo siguiente, o en la terminación de ese mismo párrafo, o tiene hasta cuestiones de redacción incorrecta que se nota que fueron injertos que se metieron en una redacción que era ajena a esa frase. Digamos, este es el resultado. Ahora, ¿por qué se llegó a eso? Yo la verdad no lo sé. Digamos, quizás se haya llegado es una norma que tiene demasiado de consenso, que deja desfasado el artículo primero y el artículo segundo con el resto de la ley. Ahora les voy a comentar por qué en mi lectura. Digamos, razones que pudieron haber hecho que se haya hecho demasiado, no quiero decir esfuerzo, porque parece que hubo sacrificio, no, demasiada concesión en aras de llegar a un consenso, al menos en la Cámara de Diputados. Se me pueden ocurrir dos, pero no sé si son, una, que había, según se dice, un previo acuerdo entre los bloques de la Cámara de Diputados de que únicamente iba a llegar al recinto aquello que llegara consensuado, y que no llegara consensuado no se iba a tratar durante la pandemia. Este puede ser uno de los motivos por los cuales se haya buscado a toda costa que haya consenso para que sea tratado en el recinto. La otra puede ser, que a veces sucede, no sé si habrá sido en este caso, pues en esa parte si no me tocó participar, no tuve ninguna participación. La otra pudo haber sido lograr una norma con una amplísima legitimidad de origen. Con amplísima legitimidad de origen quiero decir votada casi por unanimidad en el Congreso de la Nación, que todos los bloques votaran favorablemente. Esto pasó en diputados. Si esto fue así, digamos, y se cedió mucho en tren de esto, después en el Senado alguien no cumplió el compromiso, si es que comprendía el Senado, pues ahí todo el bloque de Juntos por el Cambio votó en contra de la sanción de la ley. En la Cámara de Diputados de la Nación votó el oficialismo, votó en su mayoría el bloque de Juntos para el Cambio, y creo que hubo algún diputado o diputada, pero creo que no superaron la cantidad de 3 que se abstuvieron. Y bueno, esto da también para repensar, aunque excede el tema del teletrabajo, los temas de los consensos, ¿no? Los consensos indudablemente son buenos, pero creo yo los consensos son buenos cuando la mayoría no cede a la minoría. Digamos, si la minoría pasa a ser más fuerte que la mayoría, pues para lograr el consenso impone su voluntad, en búsqueda del consenso estamos desarticulando lo que es una regla esencial de la democracia, que mayorías son mayorías, minorías son minorías. Digamos, esto es una idea propia, personal y con todo el margen de error. Bueno, todo este andamiaje, esta cantidad de cosas, generalidades, etcétera, que vengo diciendo, ¿cómo se traducen en el texto de la ley? Acá se me ocurría dividir dos aspectos de la ley: lo que hace a los derechos individuales y lo que hace a los derechos colectivos. Esta división, que como sabemos es más abstracta o académica, porque llegan puntos donde no es posible escindir lo individual de lo colectivo o marcar límites precisos entre lo individual y lo colectivo. Pero sí quiero abordar el tratamiento o alguna mención de algunas cuestiones puntuales que prevé esta norma legal, Ley 27.555. Empecé diciendo que el artículo 1 y el artículo 2 quedaron desfasados con el contenido de la ley. Digo por qué, mi criterio. El artículo 1 dice: la presente ley tiene por objeto establecer los presupuestos legales mínimos para la regulación de las modalidades de teletrabajo en aquellas actividades que por su naturaleza y particularidades características lo permitan. Los aspectos específicos se establecerán en el marco de las negociaciones colectivas. Ahí lo que pareciera decir, ¿qué es lo que se quiso con ese artículo? Esto es así. Es, bueno, acá vamos a regular lo que es general para todas las actividades. Si en algunas actividades hay alguna singularidad, bueno, que esa singularidad se trate en la negociación colectiva. Pero acá se van a dar los derechos para todos los trabajadores y trabajadoras que están bajo la modalidad de teletrabajo. Esta negociación, que digo, empezó, bueno, no sé cuándo empezó, pero que se supo el día antes del dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Diputados, desvirtuó esto, porque vamos a ver que presupuestos legales mínimos casi no hay. Y los convenios colectivos no están llamados a regular cuestiones específicas, sino las cuestiones generales vinculadas al teletrabajo, todas o casi todas. ¿Qué es lo que está? El artículo 2 dice más o menos lo mismo, con una incorporación rara que hace la ley de contrato de trabajo. Yo no sé si excede de acá, bueno, menciono el título, si les interesa después nos metemos. Había toda una discusión previa. Para teletrabajo, ¿una ley específica, un estatuto o todo adentro de la ley de contrato de trabajo? Criterios que defendían cualquiera de las dos posiciones. Yo digo, para mí era una discusión secundaria. Lo más importante era que no se bajara el piso de derechos. Toda la ley de contrato de trabajo o en un estatuto
pero garantizando que nadie va a tener menos derechos que los que tiene cualquier trabajador o trabajadora. Lo cierto es que lo que se hizo acá, se incorporó en el artículo 2, se incorporó mal, además. Un artículo a la ley de contrato de trabajo, un 102 bis, que hace referencia al teletrabajo, que se va a regir por una ley especial, que sería el resto de esta misma ley. Digo, se incorporó mal, porque siempre se habló de que el teletrabajo era una modalidad de prestación de tareas. Sin embargo, en la incorporación como 102 bis se lo incorpora como modalidad contractual. Y no es lo mismo una modalidad contractual que una modalidad o una forma de prestación de tareas. Voy a algunos tópicos que me parece interesante mencionar de la ley. En el marco de derechos individuales, jornada de trabajo. Jornada de trabajo tiene que estar establecida por escrito. Esto venían así la mayor parte de los proyectos, etcétera, pero quedó con una redacción que llama a hacer alguna reflexión y alguna puntualización, y yo creo que fue un retroceso la incorporación que se hizo en el texto normativo. La jornada de trabajo por escrito, pero se le incorporó tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos. Sí. En un artículo 4, cuyo texto es jornada de trabajo, se admite el acuerdo por objetivos. Ahora, ¿hay jornada por objetivos? Yo permito afirmar que no, La incorporación, digamos, yo critico esta interpretación porque me parece entender o saber interpretar, y en esto que digo saber interpretar, por supuesto, me doy margen de error, ¿qué es lo que quiso hacer el que hizo introducir esto? Que no sé quién es, me imagino, pero no sé quién es, me imagino de qué sector puede venir, pero no sé quién es. Que esto es salir de un esquema de jornada de trabajo por tiempo y hacer una ponderación, una cuantificación de la jornada de trabajo por cumplimiento de objetivos. Lo cierto, claro, por unidad. Sí. Con lo cual, se sale de un esquema de límite de jornada y se va solo al cumplimiento de objetivos. Tal como quedó redactado, yo creo que es insostenible. Más allá de que yo hubiera preferido que no estuviera esta dimensión objetivo, creo que es insostenible. Porque lo que dice es, tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos. Digamos, no hay disyunción. No es o por hora o por objetivos. Es por hora y, en su caso, por objetivos. Pero el pacto de objetivos nunca puede superar los límites máximos, ya sean legales o convencionales, de la jornada de trabajo. Tema relevante, que es una innovación de la ley de teletrabajo, el derecho a la desconexión digital, que indudablemente está vinculado con la jornada de trabajo, pero también está vinculado con el derecho a la intimidad. A la intimidad, a la privacidad, etc. Y acá algunas puntualizaciones. Primero, esta es una ley de teletrabajo, por eso es razonable que en cuanto se incorpora en esta ley el tema del derecho a la desconexión, se haga referencia al derecho a la desconexión en quienes están trabajando bajo la modalidad de teletrabajo. Pero, aclaración, el derecho a la desconexión tiene que estar previsto para todas las trabajadoras y trabajadores, no solo para quienes trabajan bajo modalidad de teletrabajo. En un esquema de trabajo o tecnológico, digamos, como era hasta hace 15 años, 20 años, no sé, uno ya pierde noción del tiempo. Sí. Uno salía del laburo, se subía al colectivo, al subte, al taxi, al auto, y no te ubicaban más. Ya tu jefe no te ubicaba más hasta mañana, al día siguiente, que volvías a laburar. Hoy en día, cualquiera que trabaja de manera presencial en una empresa, digamos, está permanentemente conectado. El WhatsApp, el mail, el celular, el Telegram, tantas otras aplicaciones. Con lo cual, creo yo que el derecho a la desconexión tendría que estar, y se está trabajando en ese sentido, lo comento, en el Congreso de la Nación. No sé si se sancionó una norma, pero está trabajando en eso, para que el derecho a la desconexión esté previsto para todas las trabajadoras y trabajadores. En lo puntual que hace a quienes están bajo modalidad de teletrabajo, está regulado en la 27.555, pero me gustaría hacer otra aclaración más en cuanto al concepto de derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión no es el derecho a desconectar los dispositivos electrónicos que tiene todo trabajador o toda trabajadora. El derecho a la desconexión no es el derecho que se tiene a no contestar los mensajes del jefe.
el derecho a la desconexión no es como se dice, que marketineramente está bueno, porque es claro, clavarle el visto al jefe, ¿no? Pues es hasta una cosa de equivalencia de poder. Le clavo el visto al jefe, es algo así como tengo el mismo poder porque no le contesto el mensaje. No, el derecho a la desconexión va más allá que estos aspectos. El derecho a la desconexión implica que tengo derecho a que no me ingresen comunicaciones, ni mensajes, ni requerimientos fuera del horario de trabajo. Y esto está bien previsto en este aspecto en la 27.555. En tanto, establece que el empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas ni remitirle comunicaciones por ningún medio fuera de la jornada laboral. Es más, el texto va hasta un poquito más allá y en su vinculación con el artículo anterior, con el artículo de jornada tiene un segundo párrafo que dice que las plataformas y software que utilicen las empresas para el sistema de teletrabajo, además de que tienen que registrarse en el Ministerio de Trabajo conforme uno de los últimos artículos, además de tener que ser comunicados, aunque el artículo no aclara por quién, si por la empresa o por el Ministerio de Trabajo, a la organización sindical que represente a esos trabajadores. Vuelvo, el artículo 4 dice que estas plataformas y software deben desarrollarse de modo acorde a la jornada laboral establecida, impidiendo la conexión fuera de la misma. Esto es, los sistemas, las plataformas o el software tienen que tener algún mecanismo que es posible para nosotros, digo para mí, que tengo alguna limitación tecnológica y que descubrí el Zoom a partir de la pandemia, porque no sabía ni que existía, digamos, esto digamos, puede parecer ciencia ficción, pero aclaro que no, es sencillo, por lo que pedí información, es sencillo que en las plataformas y en los software se puedan programar de forma tal que entre determinado horario y determinado horario no mande mensajes, no mande comunicaciones a cada, eso es, a cada punta, digamos, de la comunicación. Lo que es llamativo, tal como quedó en el texto de la ley, pero esto hace al tema este de la ambigüedad de las normas y a la búsqueda de acuerdos, es que dice que no podrá ser sancionada el trabajador o trabajadora por hacer uso de este derecho a la desconexión. ¿Verdad de perogrullo? Obvio, uno tendría que decir, obvio, ¿cómo alguien va a poder ser sancionado por el ejercicio de un derecho? Bueno, les cuento el porqué de esto, por qué quedó así, no lo justifico, lo critico, pero ¿por qué quedó así? Porque en el texto anterior esto venía con que nadie podía ser sancionado, nadie podía ser perjudicado por ejercer este derecho, ni favorecido o beneficiado por no ejercerlo, cosa que tenía su lógica. Digamos, yo que sé, recuerdo hace unos años, en una jornada que había organizado la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de gestión judicial, digamos, interna para cuestiones del fuero, que nada, a mí me invitaron para hablar en representación de los laboralistas de parte actora en una selección muy arbitraria que hicieron. Pero me acuerdo que yo estaba horrorizado cuando un actual camarista, dijo desde el estrado que era una injusticia que a los trabajadores del Poder Judicial no se le pagaran las horas extras. Con lo cual había en cuenta para los ascensos a aquellos trabajadores que se quedaban fuera, trabajando fuera del horario, sin cobrarlo, en beneficio respecto de aquellos que cuando se terminaba su jornada de trabajo se fuera. Y eso era para agarrarse la cabeza, era terrible lo que estaba diciendo. Bueno, este era el esquema que mantenía esto cuando era proyecto, digamos, avanzado. Nadie puede ser perjudicado por ejercer el derecho ni favorecido por no ejercerlo. Bueno, eso en la negociación que no sé quién entabló de último momento quedó sancionada por esta obviedad de que nadie puede ser sancionado. ¿Algún elemento más? Voluntariedad, reversibilidad. Lo que establece la ley es que, a ver, para quien estaba trabajando de manera presencial, vuelvo a reiterar algo, acordémonos que esta norma no rige durante la pandemia, entra a regir 90 días después de terminado el aislamiento, con lo cual regirá, más allá de las disquisiciones que planteo, las dudas que planteé respecto de la zona de dispo, está llamada a regir para la normalidad que venga, no sabemos cuál será, pero la que sea, no para la etapa de pandemia. Lo que establece es que quienes pasan de prestar tareas de manera presencial a teletrabajo, este pase tiene que ser voluntario y por escrito. Un poco naif, digamos, nosotros sabemos que en materia de derecho al trabajo la voluntariedad individual es muy relativa, tanto es así que
está limitada la autonomía de la voluntad en materia de derecho del trabajo, limitada en cuanto a principio de irrenunciabilidad, digamos, ¿no? Y la derivación del principio de irrenunciabilidad. Con lo cual, esto es muy relativo, quizás debió haberse previsto alguna participación sindical, alguna incidencia sindical, o quizás que se pudiera implementar el teletrabajo previo acuerdo con las organizaciones sindicales en el marco de la negociación colectiva, de las características, etcétera, pero eso, lo cierto es que no se hizo. Quedó como voluntario y quedaba con un algo bueno y venía bien, que es que el tema de la reversibilidad. Que trabajador que aceptara pasar a trabajar bajo modalidad de teletrabajo puede en cualquier momento y sin necesidad de justificación decir, no quiero trabajar más desde mi casa, quiero volver a trabajar de manera presencial. Esto generó mucha discusión. Creo yo que generó la discusión porque se perdió de vista la premisa relativa a que el lugar de prestación de tareas bajo la modalidad de teletrabajo es la casa del trabajador o trabajadora. Es el lugar que comparte con su núcleo familiar. Y que además las circunstancias personales pueden variar de tal forma que no sea razonable exigirle a un trabajador que su casa siga siendo una extensión de la empresa. Y por otro lado, que sobre quien pesa la obligación primigenia de proveer un lugar para que la gente trabaje para él mismo es del dador de trabajo, del empleador. Digamos, con lo cual yo creo que esto era una discusión innecesaria. Si se hubiera tenido, o si hubiera querido ver, esta premisa fundamental, digamos, no puede caber duda de que el trabajador, después podemos discutir si es necesario que haya un preaviso, alguna anticipación para decir, bueno, quiero volver a laburar, dentro de tantos días me tengo que volver, provéame un lugar para trabajar, etc. Digamos, esto hace a los detalles, a los matices, pero como eje, digamos, pueden cambiar las circunstancias de convivencia de cualquiera. Uno puede aceptar pasar bajo modalidad de teletrabajo viviendo solo o sola, y después está en pareja, y después tiene hijos, y tiene uno, tiene dos, tiene tres, se enferman los padres, tiene que traer a vivir a los padres, viene un sobrino o sobrina del interior que viene a estudiar o viene a laburar acá, o te separás y te fuiste a vivir solo y terminaste viviendo en una casa grande, en un monoambiente, o no sé, o siento que el trabajo invadió mi vida familiar, que en el ambiente donde estoy yo ahora, teniendo esta reunión con ustedes, o donde están ustedes, donde estamos todos reunidos, no pasan integrantes de los grupos familiares. Están todos recluidos a otros espacios, y acá estamos 1 hora y media, 2 horas, pero esto, 8, 9 horas por día, digamos, digamos, a ver, dicho en bruto si se quiere, pero en gráfico, es el triunfo final del capitalismo. Las empresas ni siquiera tienen que tener estructura física de empresa, porque son los trabajadores y trabajadoras los que terminan dando la estructura física a las empresas. Entonces, digamos, cierro el paréntesis. Entonces, esto de la reversibilidad tenía que ser absoluto. Y es más, con una innovación que me parecía muy interesante, que es que ante la negativa del empleador, la propia ley le daba en términos más claros, pero ahora le sigue dando la opción al trabajador entre considerar esta violación del deber de ocupación del artículo 78, que sería la del empleador que se niega a proveer un lugar de trabajo, entre considerarse en situación de despido indirecto o una acción de restablecimiento de las condiciones de trabajo. Digamos, un ius variandi inverso, si se quiere, era esto, ¿no? Pero esta acción, que hoy no está, o por lo menos no está en términos claros en la ley frente a una negativa de ocupación, era creada en esta norma. Y ahí hay un injerto. Y es un injerto que es notorio para cualquiera porque hasta está mal redactado. Ustedes saben que el término salvo, la salvedad, es ¿cómo se llama? Un conector. Digamos, las frases no empiezan con salvo que se invierta la redacción, ¿no? Salvo tal cosa, tal otra. Pero en la secuencia, dentro de una misma frase está la regla y la excepción. Bueno, acá no, acá después del punto que era originario en el proyecto, le metieron a último momento, alguien le introdujo, salvo en el primer párrafo, esto es, el derecho que tiene el trabajador o trabajadora a la reversión y a que le sea provista ocupación nuevamente por parte de la empresa, en instalaciones de la empresa, le ha agregado, punto, salvo que por motivos fundados resulte imposible la satisfacción de tal deber.
Y esta salvedad es complicada porque además es grave y deja al trabajador en una situación de indefensión fuerte, porque, primero, uno puede decir, ¿y qué son los motivos fundados que resulta imposible la satisfacción de tal deber? Por ejemplo, no, mire, yo acá en esta planta que trabajaban 150 trabajadores, ya están todos trabajando desde su casa, entonces yo me quedé con un núcleo duro donde estoy yo sentado, y todo lo demás lo alquilé y me genera renta. Entonces hay una razón fundada que me resulta imposible la satisfacción del deber de volver a traer a 15 personas. Eso es. Muchos de nosotros podemos decir, no, eso no es un motivo fundado. Sí, pero ojo, esto después queda librado a interpretaciones. Pero esto queda librado a interpretaciones. se va a invocar, es probable que se invoque y después al trabajador lo lleva a que esa reinstalación sea imposible o materialmente imposible, lo que o pasa, porque termine litigando 4 o 5 años. Esa es la realidad de lo esa que pasa oración. es que queda en situación peor, ustedes fíjense, peor en estos términos que voy a decir, que la situación de una incapacidad parcial consolidada frente a la negativa del empleador a proveer la ocupación. Porque en este caso, si el trabajador dice, no trabajo más de mi casa, deme trabajo en la sede de la empresa, y el empleador le dice, no tengo, me desprendí de la estructura física, no sé, y no tengo por qué salir a alquilar nada o a comprar nada, ese trabajador está frente a la disyuntiva de o renunciar o que su casa siga siendo lugar de extensión de trabajo de la empresa. Ni siquiera se prevé la posibilidad del despido indirecto, porque esto es una salvedad al derecho. Sí. Con lo cual, en una situación de incapacidad parcial consolidada y el empleador no provee ocupación, hay un despido. Podemos discutir si es indemnización del 245 o indemnización del 247, pero acá ni siquiera eso, con lo cual la salvedad es muy peligrosa. 3 o 4 elementos más de temas individuales, nos vamos al tema colectivo, perdón, me recontraextendí, me estoy extendiendo de tiempo. No, Mariana. Igual está muy interesante, Gustavo, y tenemos tiempo, así que anda tranquilo, sí. Gracias. Elementos de trabajo. Acá hay otra particularidad del tema teletrabajo. Lo que establece la ley, creo que con buen criterio, es que, y tal como se establecía por lo menos en algunos de los proyectos, el empleador está obligado a proveer todas las herramientas de trabajo. Software, hardware, digamos, toda herramienta de trabajo. Pero en el proyecto se metió una salvedad. Y esta salvedad, en mi criterio, es criticable. Que es que por convenio colectivo de trabajo se puede establecer que las herramientas de trabajo sean las del trabajador y que el empleador pague una compensación por el uso de las herramientas del trabajador. En el proyecto en el que yo trabajé no admitíamos esta posibilidad. Es más, enfáticamente se prohibía que fueran utilizadas las herramientas del trabajador por lo siguiente. Esto genera un desplazamiento o puede generar un desplazamiento de las empresas hacia los trabajadores en lo que yo llamé la carrera de los fierros. Digamos, para conseguir un trabajo, aquel que esté desempleado va a tener mayores posibilidades de conseguir un trabajo bajo modalidad de teletrabajo, el que tenga la computadora más veloz, la computadora con más capacidad, etc. Y los que se quedaron en la Commodore 128 no conseguirán un laburo ni a palos. Pero esto no solo afecta a quienes no tengan empleo, sino también a quienes lo tengan, porque a computadora más potente, más veloz, yo voy a ser más eficaz, más productivo, y esto hace que incluso entre quienes tengan trabajo, empiecen a correr en la carrera de los fierros por tener mejores fierros para no quedar, digamos, más atrás respecto a sus pares, compañeras y compañeros de trabajo. Y esto para el empleador le implica lo mismo, porque el empleador paga lo mismo al que tenga la Commodore 125 que al que tenga la máquina de última generación. Con lo cual no nos parecía aceptable, veremos qué establecen los convenios colectivos, digamos, no parece...
Aparte, te interrumpo, Gustavo, porque creo, y ahora va a ser ese tema, ¿no? Pero también tiene que ver con un poco con la intimidad del trabajador, porque su computadora y después los sistemas de control que pueda establecer la empresa, a mí me hace mucho ruido eso también, como a vos. Totalmente, Sí. totalmente. Ahora voy a hacer alguna mención de eso. Algo que me olvidaba, que esto es, cuando hablaba de la reversibilidad, hablé del que pasa de presencial a teletrabajo. Pero yo creo que el mismo derecho a decir no trabajo más de mi casa, provéame un lugar para trabajar, lo tiene que tener aquel que sea contratado para prestar tareas bajo modalidad de teletrabajo. Porque la situación es la misma. Digamos, los cambios de la composición familiar, los cambios ¿cómo es? De hábitat, la invasión del trabajo, afecta de la misma manera al que aceptó pasar a trabajar como al que aceptó, digamos, contratar, ingresar bajo modalidad de teletrabajo. Digamos, no es razonable una norma laboral que diga, como dijo alguien en la reunión de comisión en la Cámara de Diputados, bueno, pero el que aceptó trabajar bajo modalidad de teletrabajo lo está aceptando. Digamos, precisamente contra este tipo de razonamiento surgió el derecho del trabajo. Digamos, el que no tiene trabajo no va a decir, ah, no, usted quiere que yo trabaje en mi casa, ah, no, entonces no acepto ser contratado y mis pibes que sigan sin comer unos cuantos días más hasta que yo consiga un laburo presencial. Digamos, no obstante esto, en la ley no se reconoce este derecho. En la ley se delega a los convenios colectivos de trabajo si se va a reconocer o no, digamos, en principio no, si se va a reconocer el derecho a revertir, no sería revertir, a pasar de teletrabajo a presencial a quienes trabajen bajo modalidad, quienes hayan sido contratados bajo modalidad de teletrabajo. Otra cosa que se delega en los convenios colectivos de trabajo, y yo considero que la ley debió haberlo previsto, y había algunos proyectos, entre ellos el de Claudio Armachea que lo preveía, es, a ver, el teletrabajo tiene una característica inherente así, que es segregar a los trabajadores y trabajadoras, aislarlos, quitarlos de la, entre comillas, no me gusta el término, pero bueno, digamos, de la comunidad de compañeras y compañeros de trabajo que tienen copresencia física para mandar a cada uno a su casa, y a lo sumo podrán conectarse a través de los sistemas informáticos en el trabajo. Digamos, esto yo creo que en tanto seres sociales y seres políticos tenía que tener una limitación en la ley. Y la propia ley tenía que establecer parámetros para quienes estuvieran bajo modalidad de teletrabajo, parámetros máximos de tiempos de trabajo bajo modalidad de teletrabajo y su secuenciamiento con tiempos mínimos de trabajo de manera presencial. No obstante esto, la ley, que en los proyectos avanzaba en este sentido, tuvo un retroceso y esto lo derivó a los convenios colectivos de trabajo. Yo considero que es uno de los grandes errores que tiene la ley. Compensación de gastos, bueno, se establece que el empleador tiene que compensar los mayores gastos, incluso de consumo domiciliario, que tengan los trabajadores y trabajadoras por el hecho de trabajar bajo modalidad de teletrabajo, pero ahí también el diablo metió la cola al último momento, y en los gastos de conectividad dice que el empleador tiene que compensar los mayores gastos de conectividad. Y en general, no hay mayor gasto de conectividad. El que tiene conectividad paga conectividad. Digamos, si además laburás, no tenés un mayor gasto de conectividad, salvo que te suban de plan o te exijan subir de plan. Con lo cual es el trabajador que paga la conectividad para la empresa. Digamos, criterio erróneo. Y esto de la compensación de gastos, creo que también es un error, lo deriva a los convenios colectivos de trabajo. Uno puede derivar la cuantificación, el parámetro económico, pero creo yo que la ley tendría que haber sido tajante. Digamos, la regla, y lo establece la propia ley, es que el empleador tiene que compensar. Después, el convenio colectivo de trabajo puede establecer el parámetro económico, pero si nada prevé el convenio, igual tiene que compensar. Discutiremos cómo, boleta contra boleta, tarifa contra tarifa, consumo contra consumo, no sé, pero la regla tendría que haber estado en la propia norma legal. Por último, respecto del tema individual, y después me voy a algunas particularidades que tiene en materia de derecho colectivo, y las voy a hacer rápido. Tema de derecho a la intimidad, sistemas de control, todo el software, la plataforma tiene que garantizar la intimidad y la privacidad de los trabajadores.
hay alguna confusión en la ley, en la terminología. Dice que los sistemas de control deben contar con participación sindical, lo cual es un contrasentido. Digamos, el sistema de control no quiere decir que además de controlar al empleador me tiene que controlar el sindicato, sino que el sistema de control debe ser sometido a previa aprobación. O a consulta con la organización sindical. Esto me parece a mí que es la interpretación adecuada. Y bueno, algún retroceso en materia de riesgo de trabajo. Lo quiero puntualizar, podremos discutir o tener diferentes opiniones respecto de la eficacia o del efecto que puede tener este retroceso que yo veo, pero digamos como vector que se abre es un retroceso, que es más allá de que, a ver, estamos en un sistema de riesgo de trabajo donde, en mi criterio, el propio sistema es perverso. El propio sistema es perverso. Con lo cual, difícilmente para quienes trabajen... Yo no hablo de teletrabajadores ni teletrabajadoras. Me resisto, porque esto hace a una segmentación más. Digamos, así como no existen los mototrabajadores, los sierra trabajadores, los lapicera trabajadores, digo, no quiero entrar en la denominación, aunque a esto lleve nada, el no pensarlo o el no parar la pelota para pensarlo. Digamos, quienes trabajan desde la casa son trabajadores y trabajadoras que trabajan bajo modalidad de teletrabajo. No son teletrabajadores, porque si no entramos a discutir si son categorías diferentes y si tienen otros derechos, etc. Pero digo, en materia, digamos, a ellos se les aplicará también la ley perversa de riesgo de trabajo que se le aplica a todos los trabajadores y trabajadoras. Lo que la ley establece es que se deben detectar las enfermedades propias del sistema de trabajo, de teletrabajo, e incorporarlas al listado de enfermedades, pero el retroceso que yo veo es en lo siguiente. Y yo sé que es un matiz, que es tenue, todo lo que quiera, pero es un retroceso. A ver, salgo del texto de la ley. ¿Qué es un accidente acaecido en el lugar de trabajo, durante la jornada de trabajo y en ocasión del trabajo? ¿Qué es? Un accidente de trabajo. Digamos, hasta para la ley perversa es un accidente de trabajo eso. En el lugar, durante la jornada y en ocasión, es un accidente de trabajo. Bueno, para el teletrabajo no. Para el teletrabajo, el accidente ocurrido en el lugar, durante la jornada y en ocasión del trabajo se presume. Se presume. Pero no lo es. Esto es un retroceso. Digo, no sé qué eficacia va a tener este matiz, esta diferencia, pero digamos, esto da lugar a que alguna pueda decir, no, esto es una presunción, pero yo la considero desvirtuada porque... Digamos, en esto también el diablo metió la cola y la metió último momento. Y así pasó. Voy a algunos aspectos de derecho colectivo que son singulares. Trato de ir rapidísimo, Mariana. A ver, artículo 12 tiene un enunciado que quizás sea sobreabundante, tal como es el artículo 3 de la ley. Artículos 3 y 12 son los que dicen que quienes trabajan bajo modalidad de teletrabajo tienen los mismos derechos de todos los trabajadores. El artículo 12 lo dice en el marco de los derechos colectivos. Tienen los mismos derechos colectivos de todos los trabajadores. Obvio. Pero más allá de que sea obvio y que pueda parecer sobreabundante, es un buen parámetro de interpretación para las normas confusas que siguen o para las previsiones confusas que siguen. ¿A qué me refiero? El artículo siguiente, el artículo 13, termina diciendo, pues mezcla varios temas. En un artículo, digamos, que tiene mala denominación, lo llama representación sindical, dice la segunda parte, la segunda frase, las personas que trabajan bajo esta modalidad deberán ser anexadas por el empleador a un centro de trabajo, unidad productiva o área específica de la empresa a los efectos de elegir y ser elegidas para integrar los órganos de la asociación sindical. ¿Qué pareciera decir este artículo? Digamos, primero tiene una redacción rara, ¿no? Porque pone como sujeto pasivo de la frase al obligado, porque la obligación de anexar, primero un término raro, pero bueno, supongamos, adscribir, asignar, anexar, bueno, la obligación de anexar a un trabajador a un centro de trabajo es del empleador. No obstante, la frase lo pone como sujeto pasivo. Dice, vuelvo, las personas que trabajan bajo esta modalidad deberán ser anexadas por el empleador. Bueno, la frase era, los empleadores deberán anexar. Tiene que quedar claro que la obligación es patronal.
no del trabajador. Ahora, ¿para qué? Bueno, para elegir y ser elegidos, ¿no? Y elegir y ser elegidos, ¿para qué? Y uno diría, bueno, ¿en qué elección o en qué cuerpo gremial es relevante a qué establecimiento uno está asignado o a qué establecimiento uno corresponde? Y uno diría ahí en la elección de comisiones internas, de representación sindical en la empresa. Digamos, a estos efectos es relevante a qué establecimiento pertenezco, de qué establecimiento puedo ser candidato o votar para elegir a mi representante en qué establecimiento. Sin embargo, la propia frase dice que no, que es para integrar los órganos de la asociación sindical. Y los delegados de personal, las comisiones internas, no son órganos del sindicato. Tienen representación del sindicato limitada a los lugares de trabajo y a los compañeros, pero no son órganos. Con lo cual, parecería en principio que no es para la elección de delegados conforme el texto literal de la ley. Ahora, para elegir a la comisión directiva del sindicato, los trabajadores bajo teletrabajo tienen que estar asignados a un establecimiento. ¿Y si no lo están? O para ser candidato a ocupar cargos en el sindicato. ¿Y si no lo está? Pues acá hay una obligación del empleador, no nos olvidemos de anexarlo. Entonces, que el empleador puede incidir en quiénes tienen derecho a votar o no, en función de si anexa o no a un establecimiento a los trabajadores, digamos, pero como si corresponder a un establecimiento no es requisito para ser elector o para ser candidato en la elección de órganos de un sindicato. Para la elección de órganos de un sindicato, para ser candidato es ser afiliado, antigüedad en la afiliación, antigüedad en la actividad, bueno, razones de cupo, razones de nacionalidad, y en algún estatuto de legalidad discutible no estar en deuda con cuotas sindicales. Pero no es estar asignado a un establecimiento. Con lo cual, ¿cómo se debe interpretar? Y se debe interpretar a la luz del artículo 12. Si tienen los mismos derechos colectivos que tiene cualquier trabajador que trabaja de manera presencial, no se les puede impedir ni ser candidatos ni ser electores en las elecciones del sindicato por el hecho de no estar asignado a un establecimiento. Primera particularidad de derecho colectivo. Segunda, artículo 12, segunda parte. Serán consideradas las personas que trabajan bajo modalidad de teletrabajo a los fines de la representación sindical como parte del conjunto de quienes trabajen en forma presencial. Algunas consecuencias. A ver, los trabajadores y trabajadoras que están bajo teletrabajo integran el mismo conjunto con los trabajadores presenciales a los efectos de la representación sindical. Algunas conclusiones de esta afirmación a las que yo llego, si se quiere, en borrador. Primero, para determinar la cantidad de delegados de personal que corresponde elegir en cada establecimiento, se computan en conjunto, trabajadores presenciales y trabajadores que están bajo teletrabajo asignados a ese establecimiento. Si entre los dos superan los 100, corresponderá elegir la cantidad que corresponda para 100, aunque presenciales haya 10 y bajo teletrabajo 95. Primero. Segundo, que para mí es un mérito de la norma, pero admito que es opinable. Integran parte del conjunto con quienes trabajan en forma presencial. No hay representaciones sindicales diferenciadas en la empresa. Es un mismo conjunto de trabajadores, los presenciales y los de teletrabajo, representados por los mismos delegados de personal o miembros de comisión interna. No se admite en la ley representaciones diferenciadas. No hay, por un lado, delegados de los trabajadores presenciales y, por otro lado, delegados de los trabajadores que están bajo modalidad de teletrabajo. Esto yo considero que es positivo en la norma porque, digo, ya el teletrabajo segrega, no segreguemos más con representaciones sindicales diferenciadas. No obstante lo cual, creo que la ley, y así estaba el proyecto de Claudio Ormachea, tendría que haber incrementado la cantidad de delegados de personal cuando en esa empresa o en ese establecimiento hay trabajadores que prestan tareas bajo modalidad de teletrabajo. Incrementado la cantidad, pero conformando la misma comisión interna, y esto sin perjuicio de los diferentes roles que pueden asumir los delegados en la comisión interna. Segundo, tercera consecuencia de esta afirmación, que integran parte del conjunto de quienes trabajan en forma presencial, y esto es más, o puede llegar a ser más debatido o más criticable por algunos. Yo lo considero un mérito de la norma.
los trabajadores que trabajan bajo modalidad de teletrabajo tienen no solo la misma representación sindical en la sede de la empresa que los trabajadores presenciales, sino también la misma representación de la misma organización sindical que representa a los trabajadores de la empresa. Y esto se vincula con lo que dispone también el artículo 13, que dice: la representación sindical será ejercida por la asociación sindical de la actividad donde presta servicios en los términos de la ley 23.551. Y acá una singularidad, y esto hace ruido, y yo sé que algunos colegas y amigos me van a criticar con lo que digo, pero estoy convencido de lo que digo y lo vengo sosteniendo, digamos, desde años, desde que empezó la discusión del modelo sindical argentino. Esta norma es una fuerte reafirmación que hizo el Congreso de la Nación de una de las características principales del modelo sindical argentino, que es la prevalencia normativa, la preferencia normativa de la representación sindical en sindicatos de actividad en desmedro de la valoración que hace nuestro sistema de los sindicatos de oficio y de los sindicatos de empresa. Nótese que la ley sindical hace esta diferencia entre sindicatos por actividad, sindicatos por oficio y sindicatos de empresa en la disputa de personería gremial. En la disputa de personería gremial. Pero obtenida la personería gremial, la representación del colectivo de trabajadores está atado a la personería. Si un sindicato de oficio tiene personería, tiene la representación de los intereses colectivos o trabajadores. Si un sindicato de empresa lo tiene, tiene la representación de ese colectivo. Si es un sindicato de actividad, la tendrá el sindicato de actividad. Más allá de que para la disputa de personería, cuando se cruzan sindicatos de estos tipos, la ley dice con diferentes formas, en los artículos 29 y 30, el sindicato de actividad. Esta ley directamente dice, acá ni siquiera importa si el sindicato de oficio tiene personería gremial, no los va a representar el sindicato de actividad. Y en esto, con una perlita que puede despertar alguna inquietud si alguien es abogado o abogada de sindicatos, hace muy pocos días salió publicada en el Boletín Oficial una resolución del Ministerio de Trabajo que, cumpliendo con una manda judicial, dispuso la publicación de una resolución del Ministerio del año 2018 que dio la personería gremial a un sindicato que se llama Asociación Gremial de Computación, pero se la dio personería gremial como sindicato de oficio para representar a todos los trabajadores, operadores, programadores, etcétera, de computación. Con lo cual es un sindicato que cruza horizontalmente a todas las actividades. Todo aquel que esté sentado frente a una computadora, quizás muchos operarios no, la inmensísima mayoría de los administrativos y profesionales y jerárquicos sí operan computadoras. Digo, esta resolución fue recurrida vía recurso del artículo 62 por muchos sindicatos que se consideraron agraviados por el otorgamiento de esta personería gremial. Síntesis. Yo creo que es una ley plausible en algunos aspectos, criticable en muchos otros, pero que ya está vigente, digamos, ya está sancionada, entra a correr dentro de poco. Lo que creo que tendríamos que hacer es fijarnos un plazo vista. Si bien todas las leyes tienen el marco de provisoriedad, digamos, todas las leyes están vigentes hasta que sean reemplazadas por otras, digamos, en esta tendríamos que tener especial foco de atención, porque tanta delegación en la negociación colectiva lo que provoca, para los contenidos de las leyes, en aquellos tópicos que no le da contenido a la ley, sino que deriva la negociación colectiva, lo que provoca es, primero, dejar sin derechos a los trabajadores fuera de convenio. En aquellos tópicos en que la ley declama derechos, pero no le da contenido, y dice los contenidos los fijará la negociación colectiva, los trabajadores fuera de convenio no tienen esos derechos, salvo que lo consigan en negociación individual, que dificulto que lo puedan hacer, salvo contadas excepciones. Segundo, respecto a los trabajadores convencionados, no me cabe duda, quizás muchos sindicatos puedan conseguir dotar de buenos contenidos a las materias en que la ley delega la negociación colectiva, el otorgamiento de contenidos, pero a estos sindicatos no les hubiera venido mal igualmente que la propia ley estableciera contenidos a esos derechos. Y sí, lo que puede pasar, creo yo, en la mayor parte de las rondas de negociación colectiva es que los sindicatos no lleguen a lograr contenidos adecuados para los derechos que tendrían que satisfacer las nuevas necesidades que se generan en materia de teletrabajo.
y establezcan o algún derecho de contenido muy pobre o directamente nieguen los derechos por falta de establecer contenido. Entonces considero que nos tendríamos que dar un plazo razonable, un plazo vista de 1 año para hacer un análisis pormenorizado de cuántos convenios, digamos, cuantitativo y cualitativo respecto de los contenidos que se establezcan en la negociación colectiva respecto de materia de teletrabajo, como para quizás barajar y dar de nuevo y en una de tener que dar contenidos a estos reclamados en la ley, pero a través de una nueva. Muchas gracias, perdón por el exceso de los tiempos. Mariana, una infidencia, le dije a Mariana, yo calculo 45 minutos, una cosa así, me recontrapasé. 1 hora y media. Pero sí, viste, dijimos más de 1 hora, no, mira, 1 hora y media. Pero no, la verdad fue un lujo, Gustavo, recorriste la ley de punta a punta, coincido con vos en que se ha delegado demasiado en lo que es negociación colectiva y para quienes hacemos negociación colectiva sabemos que después es difícil, remamos en el dulce de leche para conseguir las cosas que no están especificadas y bueno, tengo las mismas preocupaciones que vos. Ahí está Julio Núñez por ahí, que lo veo que también hace derecho colectivo, es mi par en el Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de La Plata. Te saludo de paso, Julio. Y calculo que Julio opinará lo mismo. No sé, Julio, desilenciate, o te desilencio yo de acá. Y abrimos, bueno, desde ya gracias por tu exposición, porque fue un lujo. Sabía que no podía fallar, que ibas a recorrer la íntegra y pensamos muy similar y sabía por dónde, cuáles eran tus preocupaciones, que creo que son compartidas, que son las de todos. Muchas cosas quedan en el aire, el tema de la desconexión, el tema del control, el tema de los gastos, la verdad. Pienso lo mismo que vos, yo también pensaba, digo, hay que regular el teletrabajo, escuchando a Pergolini, hay que regularlo, sin ninguna duda, pero yo no, digo, esto es apenas una mera declamación de 4 o 5 puntos, cuando la realidad es mucho más profunda, ¿no es cierto? Así que pienso como vos que hay que evaluar la puesta en práctica y cómo va siguiendo adelante. Te agradezco entonces la charla y no se queda abierto a preguntas. No vi ninguna en el chat todavía. A ver si Viviana, vos viste alguna. O de silenciamos, se vayan, se quieren. Gente que levanta la mano. Acá, por ejemplo, el doctor Gustavo, le voy a... Ahí te reactivo el doctor Gustavo que quería preguntar algo justo. No, justo preguntar algo. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué haces? Te extrañaba un montón, por cierto. Te quería hacer, ¿cómo andas? Nos conocemos de antes, que para todo el mundo nos conocemos bastante. Y no le gusta que lo diga, pero es un gran maestro para mí. Hace mucho no lo escuchaba hablar y me encantó. Gus, vos sabés que yo también asesoro a empresas y particularmente a una que es muy buena, digamos, yo para que te lo diga yo, viste, me vas a creer, es bastante buena con los trabajadores y la ley de teletrabajo interesó muchísimo. Una de las cosas que yo quería preguntarte, lo contestaste después, que era el tema de la reversibilidad, que es un tema muy complicado porque muchos se plantean esto de decir, bueno, voy a aprovechar y esta empresa particular, por ejemplo, está creciendo y dice, bueno, no voy a gastar tanta infraestructura y me reposo más en el teletrabajo, entonces, bueno, era un problema, pero de eso hablaste. Yo te quería hablar y preguntar de que muchas veces el teletrabajo se estuvo usando antes de la regulación como una especie de premio en ciertas relaciones de trabajo, ¿no? En las que se puede hacer teletrabajo, que no son todas y son particulares dentro de todo. Digamos, bueno, querés estar más tiempo con tu familia, bueno, te doy teletrabajo y generalmente se usaba como una especie de moneda de cambio. Y muchos trabajadores lo buscaban eso, sobre todo trabajadores jóvenes y que por ahí no tienen tantos impedimentos como tenemos todos ahora para trabajar desde la casa. ¿Vos pensás que puede seguir siendo, a pesar de todas estas cuestiones que estuviste hablando, de que la regulación, la ley requiere de ciertas mejoras y que por ahí deja en algunas posiciones al trabajador medio comprometido? ¿Vos pensás que se puede seguir percibiendo eso desde el trabajador como una ventaja todavía, como algo que se busque? A ver, puede que sí. Yo no toqué un tema, me lo salté sin darme cuenta, pero puedo hacer alguna mención.
pues se vincula con esto, que es el artículo referente a las tareas de cuidado, ¿no? Sí. Si bien, digamos, yo creo que también le faltó un giro, que es entrar en las cuestiones de corresponsabilidad parental. Si bien es una norma en la que no hay distinción de género, algún colega en alguna charla que compartimos dijo que es una norma muy buena para las mujeres, y la verdad, digamos, con lo cual había una subyacencia, ¿no? Pero después también está relativizado, esto hay que ver cómo se interpreta, porque está previsto el derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado, es de fijación unilateral, necesita acuerdo, hay un derecho a la interrupción de la jornada, cómo interpretar lo que se le agregó también a último momento, mediante la negociación colectiva podrán establecerse pautas específicas para el ejercicio de este derecho, digamos, ¿qué pasa si la negociación colectiva, doy mi lectura, ahora que está vigente, más allá de haber sido crítico de esta incorporación, digamos, si la negociación colectiva no dice nada, el derecho se tiene, y la negociación colectiva es para especificar, no para limitar. Pero sé que hay interpretaciones diversas y la inclusión de este párrafo tendió a relativizar el derecho y supeditarlo a que la negociación colectiva estableciera las pautas para el ejercicio de esos derechos. Digamos, esto lo encaro, Augusto, con lo que me preguntabas, porque en alguna medida se vincula a esto. Pero ahora, más allá del tema de las tareas de cuidado, yo no me quise meter y no quise hacer una evaluación desde lo individual, digamos, desde las motivaciones que puede tener cada quien para trabajar desde su casa o no. Y esto más allá de lo que, desde lo casuístico y de nulo valor estadístico, como que es lo que cada uno de nosotros puede sentir o preguntar a sus seres más cercanos, dicen respecto de lo que es trabajar todo el día desde la casa. Además, con las complejidades, digamos, que hacen a cuestiones etarias, de composición del grupo familiar, la necesidad de X cantidad de computadoras cuando tenés chicos chiquitos, o el tuyo es muy chiquito todavía, y los míos son muy grandes, pero que tenés en edad escolar y que entonces además tiene que estar conectado con la escuela, y si después estudian algo más, y con el otro, y vos tenés que trabajar, entonces el empleador que le tenés que decir, mira, ahora no puedo trabajar porque están los pibes en la escuela, o tenés que llenarte de computadoras contra el pago de lo que se acuerde en la negociación colectiva, porque hoy no rige nada de esto, ¿no? Hoy no rige nada. Ni siquiera está rigiendo la resolución que había de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. A ver, seguirá rigiendo para los que estaban haciendo teletrabajo desde antes de la pandemia, pero para los que están con teletrabajo a partir de la pandemia quedó suspendida la resolución, no me acuerdo el número, de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que obligaba a proveer por lo menos un mousepad, la computadora, la silla ergonómica, etc. Ahora, yo no creo que esto a ver, si esto se mira, me parece a mí, desde la mirada individual, de que esto puede ser bueno para muchos trabajadores, trabajadoras, que les permita estar más tiempo en su casa, con su familia, organizarse, organizar su vida familiar, etc. Y las empresas no a ver, las objeciones que yo veo que vienen del lado de las empresas no vienen desde que les va a complicar a los trabajadores este sistema con lo que los motivaba a hacer teletrabajo, sino que vienen más bien, o se ve entre líneas, que las críticas vienen por el lado de las obligaciones que se imponen a los empleadores en la propia ley. Yo, digamos, estimo que los dispositivos que se tratan, o los tópicos que se tratan en la propia ley, y la forma de regularlo, no va a conspirar, si es que te entendí bien la pregunta, Augusto, si no, acláramela si la entendí mal yo. No van a conspirar contra la voluntad que pueda tener cada quien que vea mejor trabajar desde su casa, digamos. Me parece que sí puede tener alguna limitación para las empresas que digan, no, pero si yo les tengo que dar todo esto, o el día de mañana me puede decir que quiere que yo le provea trabajo de vuelta en la empresa, para eso no le doy teletrabajo. Bueno, mira, yo creo que las empresas dan teletrabajo porque les conviene a las empresas, primero. Que después haya una conjunción objetiva
de conveniencias, porque al trabajador o a la trabajadora también le viene bien, bueno, está bien, pero yo no conozco, no digo que no haya, pero que se haga teletrabajo por razones de nada más que esté bien el otro, porque digamos, el panóptico hoy es más claro, hoy ya no se necesita el supervisor caminando por arriba para mirar que todos laburen, hoy lo tenemos en la propia computadora, que ven cómo están laburando bien, ¿no? Y te miden, etc. Lo que creo que también le faltó a la ley, que en algún proyecto estaba, en el proyecto de Claudio, a ver, esta es una ley que además genera muchos desafíos para los sindicatos, y esto yo no lo pongo, y esto lo quiero aclarar, como una valoración positiva de la ley, porque las leyes no tienen por finalidad crear desafíos para los sindicatos. No, las leyes tienen que dar derechos. Digamos, lo que estoy diciendo de los desafíos para los sindicatos va como dato fáctico, digamos, porque si hay algo que conspira, digamos, contra la actividad sindical es el teletrabajo. Uno puede decir, bueno, pero hay nuevas herramientas, yo qué sé, el paro informático, nos desconectamos todos, está bien, puede ser, sí, pero el tema de la actividad sindical, el estar juntos, el hablar con la gente, también me han dicho, bueno, pero el trabajador que se quiera acercar al sindicato se puede acercar. Sí, pero el teletrabajo lo que te impide es el canal inverso, que sea la organización sindical la que se acerque a los trabajadores. Por eso es importante que además de que se tenga que poner en conocimiento de los sindicatos la plataforma y los software que va a utilizar, que hubiera estado en la ley, esto es desafío para los sindicatos, conseguir la negociación colectiva, la utilización de los mismos canales de comunicación, digamos, que quiero ser claro, no ser técnico, pero además no tengo la técnica tampoco en esto, por eso no voy a hacerlo. Digamos, no digo que desde el sindicato se acceda a la información que pasa a través de los caños, digamos, por decirlo de alguna manera, no a la información, pero sí la utilización de los caños. Digamos, la misma vía por la cual la empresa se comunica con los trabajadores tiene que estar a disposición del sindicato para la comunicación del sindicato con los trabajadores. Pero además, y en el proyecto de Claudio Ormachea había una carga a los empleadores de solventar económicamente las reuniones periódicas que se tenían que hacer entre todos los trabajadores y trabajadoras presenciales, bajo modalidad de teletrabajo, y la organización sindical, por supuesto, sin participación de la empresa, durante una jornada laborable y día pago para que concurre. Digamos, porque esto hay una necesidad, creo yo, y esto van a tener que laburar mucho los sindicatos. Yo no sé si lo han visto todos de esta manera. Mucho en el contacto personal. Y sí. Si hay algo que conspira contra el contacto personal es el teletrabajo. Me parece difícil que lo consigan muchos en la negociación colectiva. Algunos lo pueden llegar a conseguir, pero otros se las van a ver de figurillas. Yo creo que es uno de los grandes desafíos en materia laboral, así como, no sé, 100 años atrás, 100 y pico años atrás, era el tema de la jornada de trabajo y el trabajo de los menores, etcétera. Uno de los grandes desafíos de la contemporaneidad en materia laboral es la actividad sindical, el teletrabajo y la jornada de teletrabajo. Coincido. Perdona, agarré de lo tuyo y después me fui por otro lado, Augusto. No, quería me conocés que soy así. Eso. No, pero ya sé, te hice a propósito. Gracias, un saludo a la familia. Coincido plenamente, Gustavo, es así, el desafío es el de los sindicatos, que cómo controlar las condiciones de seguridad e higiene en el ámbito del trabajo, cómo interactúas, la verdad, ahí es donde va a estar el desafío de los sindicatos. Bueno, ¿hay alguna pregunta más dando vuelta por ahí? No veo yo. No veo ninguna todavía. El doctor Núñez, para hablar, le doy al doctor Núñez. Sí, para hablar. Dale al doctor Núñez, que ahí está, ahí lo veo, dale a Julio. Ahí está. Ahí le he hablado al doctor Núñez. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos, ¿cómo van, Mariana? Sí, excelente, el doctor Ciampa, quedó clarísima la charla. Y sí, coincido que hay muchos para laburar, trabajar, ¿no? En la negociación colectiva, en las negociaciones, en los gremios, porque pensaba en lo que llamás, que ya te lo había escuchado en otra charla, la carrera de los fierros, ¿no? Preocupa mucho eso porque se va a dar esta disparidad entre todos los trabajadores que tengan mejores máquinas, que tengan mejor equipo. Preocupa mucho para los que lo tomen, como para los que ya están laborando actualmente, ¿no? Lo vivimos hoy. Sí,
creo que hay mucho para trabajar de esto. Por supuesto lo de la reversión, pero lo de las máquinas, sobre todo para todos los que somos más grandes, que no manejamos mucho todo lo que sea computadoras, ¿no? Toda esta modernidad, porque seguramente que nos pasa a todos, que nuestros hijos nos terminan enseñando. Entonces, indirectamente va a haber un corrimiento, podríamos decirle así, con respecto a la edad, como que nos vamos quedando afuera más rápido. Así que todo esto preocupa. Creo que va a haber que elaborarlo mucho a este punto y varios, ¿no? Exactamente. Bueno, Gustavo, indudablemente ha sido muy claro porque no vemos más preguntas, así que yo quiero cerrar, agradecerte desde ya tu generosidad, que yo ya la conocía y ahora la conocen todos los aquí presentes, tu generosidad siempre en volcar tus experiencias y tus conocimientos. Fue un placer tenerte acá, espero que lo podamos repetir después con otros temas. Y a todos muchas gracias por haber presenciado hoy la charla, espero que la hayan disfrutado. Y ya con esto, ahí la veo a Mónica del Bene, la directora del área, no sé si Mónica querés hacer el cierre. Sí, nada, eso, bueno, Mariana. Saludarlos. A lo que vos dijiste, aclarar, estaba acá calladita y oculta, pero muy claro todo. Yo veo todo. No, pero ¿Viste? realmente... ¿Viste? Ah. ¿Ves lo que es el teletrabajo? Muy bueno, No, pero muy bueno, porque bueno, es nuestra especialización, entonces uno, la verdad es que quiere comparto muchas cosas y creo que todos los que estamos acá también compartimos. Las dudas son, como lo dijimos al inicio, ¿no? Esto va a generar mucha controversia, mucha duda, y bueno, va a haber mucha más charla para que el doctor venga. Sí. Y volvamos a discutir algunos temas. Así que nada, agradecer. Gracias Mariana nuevamente, gracias Gustavo por haber venido. Y gracias a todos que participaron. Y bueno, nada, seguimos en contacto. Y lo comprometemos formalmente, Mariana, ¿eh? Sí, y cuando sea presencial ni hablar. No, dale, yo tomo el compromiso, pero cuando sea presencial también. Obvio. Cuando sea presencial también. Sí, obvio, sí. Ahí invitamos con café y con galletitas, alguna masita. Ahora no. Sí. Vos sabés que yo a Gustavo lo quería traer para la charla del foro. Alguna copita si terminamos bastante. Claro, depende, claro. Los laboralistas somos más divertidos, con el cafecito solo no hacemos nada. Sí, no, bueno, yo les quiero agradecer, en serio. Gracias a todos, a todas por nada, la atención, la participación, me sentí realmente muy cómodo. Gracias, Mónica, gracias, Mariana, y bueno, un placer, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Bueno, gracias. Un saludo. Muchas gracias. Saludos a todos.